Este video te va a doler, pero te va a sanar. Porque si tú eres una persona que ha dicho que quiere tener una mejor calidad de vida, tener mejores relaciones, ganar más dinero, pero su vida sigue exactamente igual, significa que hay algo en lo que estás fallando. Y justamente lo que vamos a hacer es que a través de estos 3 puntos vamos a desbloquear qué es lo que te ha mantenido estancado y cómo podemos llegar a una transformación real para que cumplas eso que tanto quieres. De hecho, estos 3 puntos que te voy a compartir son los mismos que a mí me ayudaron de pasar a ser una persona insegura a poder lograr los sueños que tanto anhelaba, como viajar por el mundo y vivir en libertad de mis propios negocios. Así que, para responder a esta pregunta, uno de los puntos importantes que llegué a identificar es revisar y reconocer cuál es la perspectiva que nosotros tenemos, tanto de la vida como de nosotros mismos. Hay algo que entendí, y es que las personas no van a ver las oportunidades que hay afuera, sino que van a ver lo que consideran que se merecen. Y es muy importante este concepto, porque básicamente en la vida nosotros podemos ir andando con unos lentes. De acuerdo a esos lentes en la que nosotros miramos, justamente es que vamos a empezar a crear y a materializar esta realidad. Y esto pasa por 2 elementos importantes. Uno es entender que nosotros venimos de un entorno. Este entorno puede ser desde el momento en el que nosotros nacimos, las personas importantes con las que hemos llegado a compartir, las personas con las que estudiamos cuando éramos niños, ya que este entorno, que era constantemente muy vulnerable para nosotros enérgicamente, emocionalmente, genera lo que son un nivel de creencias. Y este tipo de creencias hace que hoy por hoy nosotros vivamos en una normalidad. Cuando yo entendí esto, fui consciente de que no podemos compararnos con absolutamente nadie, ya que el proceso de cada persona es diferente, justamente por este triángulo que estamos encontrando acá. Y es que si colocamos el ejemplo, una persona que haya nacido en una familia empresaria, donde sus padres son exitosos en sus negocios, donde sus hermanos han consolidado los proyectos en otros países, esa persona automáticamente en el entorno con el que se relacionó, con el que creció, genera una serie de ideas que le permiten saber que en su día a día, que en su realidad puede desarrollar más negocios exitosos, que puede tener la capacidad de cumplir o lograr eso que tanto sueña, porque no tiene ese tipo de barreras mentales. Ahora, si nosotros colocamos el caso de una persona donde sus padres son alcohólicos o tienen adicciones a cualquier tipo de cosa, pues esa persona tiene una alta probabilidad que a medida que vaya creciendo, cuando las cosas no le vayan bien, cuando tenga alguna decepción, cuando tenga algún desbalance financiero, pues está la tendencia de que acuda a hacer exactamente lo mismo. Y es porque esa persona ha generado un nivel de creencias gracias a su entorno donde considera que es normal que ese tipo de hábitos y que ese tipo de cosas son las que le van a ayudar o a tranquilizar o a regular o a solucionar o a olvidar ese impacto y ese dolor que está sintiendo. Entonces, cuando yo entendí esto, dije, listo, claramente nosotros no podemos regresar a nuestra infancia y no podemos devolver el tiempo. Pero dije, ¿qué pasaría si esto nosotros lo retrocedemos en el tiempo? Y es decir, listo, ¿qué pasaría si ahora yo me encargo de ser consciente cuál es el entorno en el que quiero vivir? Y con esto implica las personas en las que me relaciono, lo que yo hago diariamente en mi día a día, ya sea mi trabajo, ya sea vivir de mis pasiones, la pareja con la que comparto. ¿Qué pasaría si nosotros nos encargamos de empezar a construir una realidad totalmente diferente? Si usted se empieza a juntar con personas que le eleven su nivel de energía, va a hacer automáticamente que tenga un nivel de creencias totalmente nuevas. Ya se están rompiendo esos viejos patrones y se están empezando a abrir nuevas opciones de que hay una posibilidad en la que esos sueños que tanto nosotros queremos, hoy por hoy lo podamos consolidar como una nueva normalidad.
De hecho, hay un ejemplo que me gusta muchísimo y es que hicieron un estudio donde colocaron a un grupo de personas a que contabilizaran la cantidad de veces que pasaban un balón, es decir, que lo trasladaban de un jugador a otro. Y observaron que el 50% de las personas que estaban en el experimento no observaron un gorila que aparecía de fondo como publicidad. Y este es un gran ejemplo de entender cómo nosotros justamente vemos la vida de acuerdo al enfoque en el que nosotros nos estamos llegando a concentrar. Así que, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Pues que cuando nosotros estamos acá y tenemos una visión de lo que queremos lograr, claramente va a haber un proceso. Y en ese proceso, nosotros tenemos que ejecutar una nueva acción. Tenemos que mover la energía para que este resultado de acá lo podamos conseguir, esta visión de acá lo podamos conseguir. Y ahí es donde empezamos a encontrar una gran diferencia, y es que la gran mayoría de personas empiezan a encontrar excusas, empiezan a encontrar justificaciones. No puedo, no tengo el tiempo, no es el momento adecuado, no me siento bien, no tengo ahorita la disposición. Y ese tipo de excusas, ese tipo de justificaciones justamente hace que la persona siga manteniéndose retenida. Y es que es importante saber que nunca en cualquier área vamos a estar preparados ni va a llegar esa situación mágica donde el camino esté 100% tranquilo. Nosotros en estas curvas de la vida, en estas montañas, aunque no tengamos ahorita el 100% de la claridad de cómo lo vamos a hacer, de cuál será la manera, el hecho de nosotros implementar una acción va a hacer de que la energía se vaya moviendo y nosotros periódicamente encontremos los recursos para tener mejores herramientas al momento de estar en este lugar presente. Y esto que estamos hablando aquí, que si nosotros tenemos una perspectiva distinta para nutrir ahora esto con unas acciones diferentes, me lleva a un siguiente punto que es muy elemental, y es que nosotros empezamos ahora a tener un tipo de comportamientos. Este tipo de comportamientos, justamente como lo veníamos hablando ahorita, hace de que nosotros tengamos unas conductas, de que tengamos unas acciones. Y hay que entender que estas acciones, la gran mayoría de veces, están dominadas por nuestro cerebro. Y el cerebro por naturaleza es perezoso. El cerebro no quiere gastar un gran volumen de energía. Por esa razón es que nosotros, humanamente, estamos buscando un placer a corto plazo. Por eso las personas en las redes sociales están con esa adicción que el algoritmo les coloca. Y no es porque la información aparezca aleatoriamente. Justamente, ahí hay un gran ejemplo en el enfoque que nosotros le damos. Una persona que cotidianamente ve noticias de cómo robaron, de cómo estafaron, de los problemas, de la inseguridad, esa persona al salir a la calle, al encontrarse con un entorno, justamente va a ser con una perspectiva de miedo, justamente va a ser con una perspectiva de que algo malo le puede llegar a suceder. Entonces, nosotros podemos actuar con un nivel de energía alto o podemos actuar con un nivel de energía bajo. Entendemos que nuestras acciones se pueden determinar de acuerdo al nivel en el que nosotros lo decidamos, pero ya tenemos previamente de que el cerebro está apuntando siempre a gastar la menor cantidad de energía posible. Y por esa razón es que nosotros, cuando decidimos dar un cambio, llega a incomodarnos, llega a generarnos algún tipo de incertidumbre, porque básicamente estamos entrando en un terreno que no conocemos, en un terreno que aún nosotros no dominamos. Pero en ese paso, en ese siguiente nivel, es donde nosotros vamos a tener en realidad una gran transformación. Así que, ¿qué pasaría si nuestras acciones y nuestro cerebro
tienen una conexión para que nosotros podamos actuar con congruencia. Con congruencia me refiero a que eso que nosotros decimos lo vamos a cumplir. De hecho, hay una frase que yo continuamente estoy adoptando en mi día a día, sin importar cómo me siento, sin importar si tengo o no la motivación, sin importar si el clima me gusta o no. Y esta frase me encanta porque de verdad me genera un impulso, y es que yo ya no me permito fallar. Yo ya no me permito fallar. ¿Y qué pasaría si tú ahora aplicas esta pregunta o esta afirmación? ¿Qué ocurriría si simplemente hacemos hoy lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasaría si hoy soy un 1% mejor de lo que fui ayer? No tengo que ejercer el 100% de cambios de un momento para otro. ¿Qué pasaría si hoy simplemente en una segunda, en una tercera, en una cuarta vez me mantengo constante con lo que inicié desde el primer momento? Aquí es donde nosotros vamos a entender cuál es esa congruencia energética. De hecho, hay un estudio de Hirmat que se encarga de estudiar la energía y las vibraciones del corazón, y se dio cuenta que, por un lado, es el órgano que tiene mayor impacto en este plano físico, ya que la energía que emite nuestro corazón se puede extender hasta 3 metros. Y quiero que lo visualices como una burbuja. Imagina que ahora mismo aquí, alrededor de nosotros, tenemos una burbuja. Esta burbuja va a llegar a conectar, va a llegar a relacionarse con la burbuja de otra persona que llega. Cuando llega esa otra persona enfrente de mí, estamos automáticamente haciendo una conexión enérgica. Y esa conexión enérgica va a influenciar en ambos. Por eso en muchas ocasiones cuando estamos conectando con alguien, con un grupo de personas, no sé, en una discoteca o en una conferencia o en un café, podríamos sentir distintos tipos de emociones y de perspectivas. En algún lado podríamos sentir una energía pesada, nos podríamos sentir cansados, con una persona nos podríamos sentir estresados, nos podría doler la cabeza, y es porque las energías están generando una frecuencia. Pues como eso nosotros lo hemos llegado a experimentar, aunque visualmente no veamos la energía o una burbuja, es lo mismo que llega a ocurrir con la vida y con nuestras acciones. Si nosotros tenemos una congruencia de hacer lo que tengamos que hacer, aunque no lo queramos hacer, estamos nosotros generando una sincronización en nuestro cerebro por lo que pensamos, en nuestras emociones con el corazón y en el sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos una congruencia en cerebro, corazón y sistema nervioso, automáticamente la energía de nosotros va a ser más estable, y eso se traduce en que a la vez nosotros podamos ver cómo eso que denominamos en la vida todo está fluyendo. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esas coincidencias, esas casualidades, esas cosas que se conectan sin que nosotros lo hayamos previsto anteriormente. Así que identifica cómo tú puedes en realidad ser congruente, cómo tú te vas a permitir que no falles más en eso que te estás llegando a proponer. Y esto que estamos viendo aquí, de cómo nosotros podemos transformar nuestra perspectiva para tener un comportamiento o una conducta totalmente distinta, es lo que a mí me llega o me permite llevar al tercer punto. Y bueno, antes de continuar con este video, si a ti te está aportando valor, me encantaría que lo puedas compartir con alguien más, porque también podríamos sembrar esas buenas noticias, esa buena energía para que esa persona transforme su vida. Justamente el llegar a atrevernos. Va todo 100% sincronizado. Y es que cuando nosotros éramos más pequeños o cuando éramos más jóvenes, como cualquier persona teníamos algún tipo de miedos o limitantes, ya sea hablarle a esa persona que nos gustaba, ya sea saltar a la piscina, ya sea viajar a un lugar que siempre nos gustó. ¿Y qué ocurriría si nosotros hoy, desde nuestro presente, miramos hacia atrás y nos preguntamos, venga, ¿qué hubiese ocurrido si lo hubiera hecho? Ok, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera hablado a esa persona que me gustaba?
Hubiera podido igual tener las dos opciones, que aceptara o que me rechazara. Pero si traigo ese ejemplo a mi presente, me doy cuenta que la vida ha seguido y he seguido teniendo buenos y malos momentos que justamente yo puedo percibir, pero que sigo vivo y que también he llegado a tener resultados muy buenos, experiencias muy buenas, alegrías y sorpresas. Es decir, que si nosotros nos atrevemos a abrir nuevas oportunidades, justamente vamos a llegar a la cima de una montaña donde vamos a tener una perspectiva de la vida, de la ciudad, de cosas que al estar aquí abajo quizás no podemos ver de la misma manera. Y es por esa razón que muchas veces encontramos personas grandes de 40, 50, 60, 70 años que mencionan que ya están muy viejos para cambiar, que ellos son así. Y es que justamente hay un estudio que demuestra que hasta los 35 años de edad de una persona es donde se termina de consolidar en realidad cuál es su personalidad. Es decir, que en el rango de lo que hemos hecho en nuestros primeros 35 años, todas las conductas, la manera en cómo nosotros reaccionamos a situaciones que nos gustan y a situaciones que no nos gustan, todo eso va generando en nosotros una serie de patrones que se va a predeterminar en automático más aún a medida que nos vamos haciendo más grandes. Entonces, si nosotros ahora mismo nos permitimos atrever, estamos de acuerdo de que lo peor que puede llegar a ocurrir es aumentar nuestro nivel de conocimiento, aumentar nuestro nivel de experiencia, pero lo más importante, romper con patrones. Si te puedes quedar con algo hoy en este espacio que estás viendo, un objetivo en el que deberías enfocarte y que lo adaptarás a cualquier área de tu vida, es romper con los patrones de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, del entorno alrededor, de tu barrio, del lugar donde naciste, y empezar a generar y a escribir una nueva historia. De ti depende en este momento cuál es el libreto que quieres que se cuente en los siguientes días, en los siguientes meses y en los siguientes años. Y todo esto va a ser por lo que decidas hacer hoy, siempre y cuando actúes, mas no te mantengas como espectador. Así que recuerda que si te gusta este tipo de contenido en el que podemos desbloquear nuestra mentalidad para llegar a mejores niveles, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos.